Muy buenos días de Dios. Bienvenidos a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 19 de junio 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Señor Jesús, has venido para sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor Jesús, has venido para reconciliarnos unos con otros y con Dios. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, has venido para revelar la plenitud del amor de Dios. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. La gloria, disculpa, pero no tengo coro. So vamos a rezar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que gozoso de honrar el corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esta fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en continuidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido por esta celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Primera lectura. El Señor te ha elegido por el amor que tiene. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido. Y no por ser tú el más numeroso de los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso el Señor, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse
generoso para perdonar, no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura. Dios nos amó. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento, por favor. La primera lectura es del libro de Deuteronomio. Y al final dice: guarda pues los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Y el tema principal de Deuteronomio es la ley, pero no simplemente cumplir con la ley, reglamento de Moisés. ¿Pero por qué? Porque es un intercambio de amor y respeto. Al comienzo dice: en aquel tiempo habló Moisés al pueblo y dijo: eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. Y no es que merecemos este amor. El Señor se ha comprometido contigo, te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene.
y para cumplir el juramento hecho a tus padres. So, por eso, y comienza a recordar cómo Dios los libró de esclavitud en Egipto, todo eso. So, por amor, central. Y en la segunda lectura de San Pablo, un discurso bastante amplio y claro sobre el amor. En el Evangelio, Jesús ya basta con estos debates con los fariseos y saduceos. Nunca voy a convencerles más. So comenzó a enfocarse en sus propios seguidores. Y sus seguidores son gente mayormente pobre y sencilla. Por eso dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos, es decir, los mejores educados formalmente en la población, saduceos y fariseos. Y los has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla capta lo que digo. Eso es, no. Entonces, ¿cuál es el tema? Los fariseos y saduceos han puesto una carga tremenda de reglamentos y mucho énfasis en reglamentos y cosas externas. Y han perdido el enfoque central del amor. El enfoque central del amor de todos estos reglamentos son para cuidarnos, protegernos, desarrollarnos. Entonces es una carga tremenda. So Jesús dice, yo tengo otra manera, otro enfoque. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por esa carga. Yo los aliviaré. Toma mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí. En el día de San Valentín hay muchas tarjetas y ahora gifts en los mensajes o emojis y muchos corazones, algunos muy chistosos, los saludos de ese día, intercambios de amor y cariño. Entonces el corazón usamos como un símbolo central para expresar el amor y cariño. He visto ese cuadro del Sagrado Corazón por todas las partes del mundo, en casas de muy pobres, clase media alta, clase alta. Entonces es un cuadro que ya tiene mucho significado para muchísima gente. No es mi símbolo, mi cuadro favorito para expresar el amor de Dios, pero toca a otras personas fuerte. Y es un tema difícil, el amor de Dios. No es solamente un problema en el tiempo de Jesús, pero muchos sacerdotes a lo largo de los siglos han convencido a las personas sobre pecado, culpabilidad. Y tan fuerte este énfasis hace 300 años que surgió esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para decir, no, hay que enfocarnos en el amor, comprensión, compasión de Dios. Enfocarnos ahí. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprenden de mí. Yo, tantas veces en consejería, más bien en el confesionario, la gente confesando este pecado otro y no sé lo que Dios, no sé qué Dios piensa de mí, etcétera, y me siento tan mal, etcétera. Y bueno, pues, ¿dónde está el amor de Dios? Me encantó que el Papa Francisco en su primer año de Papa declaró un año santo consagrado a la misericordia de Dios, que Dios comprende, Dios es compasivo, hay que enfocarnos en eso. Y él mismo, eso tenía en mente los reglamentos de la iglesia, que muchos presionan con esos y se olvida del amor de Dios. Entonces, cuando la gente está confesando, yo digo, bueno, pues, ¿qué piensas que yo pienso de ti en todo eso? Oh, padre, usted es buena gente, usted entiende, está bien, no, usted entiende.
Yo los miro y digo, entonces yo amo más que Dios. Se paran. Yo creo que desafortunadamente se confunden. Porque tiene esta imagen tan fuerte de Dios y tan obvio que yo no puedo amar tanto como Dios y ni siquiera más de Dios. So, entienden eso bien claro, pero todavía tiene esta imagen de Dios. Entonces no se pueden juntar las piezas y salen, yo creo que confusos, en vez de comprender la amplitud del amor, comprensión de Dios. Oremos para que hoy día por lo menos podamos tomar tiempo para enfocarnos en la comprensión y amor de Dios. Y tal vez cada hora, hoy día decir, gracias Señor por su comprensión y su amor. Por eso roguemos al Señor. Oremos para que podamos ayudar a otras personas en comprender el amor y comprensión de Dios. Por eso roguemos al Señor. Oremos para que mantengamos un equilibrio sobre pecado y culpabilidad, pero con énfasis más que todo en la comprensión y el amor de Dios y su perdón. Por eso roguemos al Señor. Y que el amor de Dios sea un buen modelo para nuestras relaciones con otras personas. Roguemos al Señor. Y para las intenciones de sus corazones. Roguemos al Señor. Y ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por vestir esta agua, este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se dignaron participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Mira, Señor, en el afable amor del corazón de tu Hijo amado,
para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva como expiación de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con todos los ángeles los santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo en el cielo, Santo, Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Santo es el Señor. Santo eres, verdad, Padre, con razón. Te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor en sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos nuestra acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Ignacio de Loyola, miembros de Moshe, en todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo José, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que es congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos y hermanas difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de amor nos haga arder en santo afecto, de modo que atraídos siempre hacia tu Hijo, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para amar y servir, ser compasivos. Gracias a ustedes.